Mm, Buenísimas. Años sin verte. Sí, imagínate. Como ¿Me 13. oyes? Dime. No te escuché. Aló. ¿Me escuchas? No te oigo. Espérate, yo me pongo el micrófono. Dime. Ah, espérame un segundo. Ahora sí te oigo. ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente. ¿O mejor antes? No, 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 no. Sí, sí, está ¿Ahora perfecto. sí? Ok, súper. Sí, sino que en el colegio están a veces buscando optimización de costos y entonces quitaron las licencias. Entonces, no sabía si podía grabar, no sabía si podía que duráramos una hora, pero estoy grabando. Vale. Bueno, hacemos el intento. Bueno, entonces ahora hagamos otro ensayo. ¿Te parece bien? Dime. Que no quiero que Ujú, salga nada mal. Quiero poner la presentación para que tú me cuentes cómo la estás viendo, ¿vale? ujú. Entonces dame 2 segundos, por favor. Ay, ¿ahora qué pasó esto? No, ¿por qué no me dejas? Espérate que no sé qué pasa. Porque por alguna razón no me deja minimizar la pantalla. Entonces, Que si no, te voy yo a puedo colgar, intentar ¿vale? compartir también. Pero si quieres, déjame yo comparto, no pasa nada. Sí, porque yo no la tenía abierta, entonces lo que quería hacer era colgar la llamada y abrir lo que estábamos viendo. ¿La ves? Sí la veo. Ok, espérate, yo la pongo entonces en grande. Pero no la tienes como en PowerPoint, La tengo porque en la tienes en el PDF tema. como me la enviaste. Dame un segundo. Ahí, ahora, ahí. ¿Listo? Perfecto. Ahí. Sí, la veo bien. Ok. Descubre el poder de la inteligencia artificial en los negocios. 60 minutos. Oiga, Joana Troger Peña. Listo. Y ahí está la agenda. Introducción. Ujú, Está introducción. la foto favorita de Colombia. Un poco la introducción a mi empresa. Sí, ¿quién Los es? temas que no vamos a cubrir hoy porque no alcanzamos, imposible. Mm, Pero yo quería decir que si les interesa alguno de estos temas, o sea, claro. son temas que podríamos tratar después. Hay más temas, pero esos son, digamos, Sí, me temas encantaría, pero clave. también me encantaría no solo que te vendieras a ti, sino de, ¿les interesa estos temas? Por favor, regístrese en el portal y comente que le interesa el tema. Y hacemos Ujú, otro. exacto. Ya Eso te iba a paso. proponer que se comuniquen contigo y se registren si hay interés en otros temas. Entonces, espérame un segundo. Ahora sí, se puso ya decente el hombre. Dame un segundo. Sí, Ujú. entonces, ahí ya me dejó abrir. Es que como esto es un Mac, Mac no es tan chévere para mí, porque no me da la opción de como una presentación como lo estamos viendo a través del tuyo. Eh, pues yo también tengo un Mac, pero no sé cómo es en español el menú. Pero dime Tienes qué que ir. programa estás usando, más bien. Aquí estoy usando Google Chrome, pero puedes usar cualquiera. No, porque yo la descargué. Está en PDF, ¿no? La que yo te mandé. Sí, pero mira, ya que me dejó mostrar,
Dame un Espérate, segundito. acabo aquí. Dime. Estoy mal tan bravo. ¿Dónde estás? Aquí estás. Entonces, a mí, si yo hago lo mismo que tú estás haciendo, lo que hiciste, share, Ujú. ¿por qué no me...? Aquí está. Mira cómo se ve en mi pantalla y yo no tengo la opción de ponerlo como una presentación. Hay una opción que se llama esconder la barra del lado, pero Sí, pero no veo el ya resto. como presentación, dame un segundo. Así dice, em, no, una cosa que se llama como view, sí, hide sidebar, ahí está, eso. Listo, pero no lo estoy Ajá. viendo como presentación en toda la Y ahora pantalla. el Botón botón verde. verde, cuando lo agrandes, Uga, uga. ¿Y cómo lo ves ahí? ahí, ¿Y te ves tú o nos ven los perfecto. demás o Yo no? me veo, veo a los demás. Listo, perfecto. Entonces, ¿Quieres, di- quieres digamos, como mostrarme dos o tres slides para ver si funciona bien? O si no, yo presento, no pasa nada. no, no, espera un segundo. Entonces, listo, ahí estoy. ¿Y cómo hacemos el cambio? Entonces, Porque yo sí, ahí es no por te eso estoy que viendo. está. Yo ahí no ¿No te veo. estás cambiando? No te veo. Tengo la presentación completa, pero no te veo. Ah, vale, no. Entonces mejor lo presento yo, Ok. más fácil, pero la tienes por si acaso. Sí, no, ahí está lista. Algo sale mal. Sí, Yo prefiero que alguien más la tenga porque si no, nunca se sabe. entonces en este momento voy a usar mi asistente favorito para pedirle que construya un mensajito sencillo por si nos desconectamos, por lo que te mencioné ahorita que hicieron unos cambios sin avisar, Ujú. para que la gente se vuelva a conectar. ¿Y tú sabes al fin cuánta gente se inscribió? Sí, claro. Dame 2 segundos y ya te digo exactamente cuántos. Creo que fueron 33 o 39. Ahorita no me acuerdo que lo vi antes de eventos publicados. Y de hecho ya hay una persona esperando en sala de espera. Sí, ah, bueno, súper. Espérate que está lento. 40. Ah, wow, súper. ¿Y Su- vienen todos normalmente o hay gente que se inscribe y no viene? No, hay gente que se inscribe y no viene. Bueno, Ya hay 2 personas. Entonces, lo que podemos hacer es, como yo tengo los teléfonos de todos, les mando un mensajito y ya estamos conectados, te estamos esperando. Igual empezamos 6:15, puntualitos. A mí me gusta ser muy puntual y ya. ¿Te listos. parece? Sí, Eh, entonces yo preparo la presentación. Perfecto. ¿Listo? Listo. Entonces, bla, bla, bla. Entonces, lo que yo puedo ir haciendo es enviándoles unos mensajes. Ah, ya es la hora, ¿no? ¿Empezamos? Sí, ya es la hora. Empezamos. Listo. Hola Claudia, ¿cómo está? Ah, espérate. Hola Claudia, hola Nicolás, ¿cómo van? Pues, bien, gracias. Ah, me encanta verlos por acá. Entonces, vamos a esperar un minutico a ver si se conecta alguien más y si no, pues empezamos con la presentación, ¿les parece?
Sí, perfecto. Llevo mucho Hola tiempo Claudia, hola Nicolás. sin verte a ti, sobre todo Claudia. Sí, bastantes años. No hay necesidad de decir cuántos. No, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Y bueno, les presento a Olga. No sé si Gusto. tuvieron la oportunidad de conocerla. Creo que no, porque yo me gradué en el 92 y Olga creo que se graduó ¿en qué año fue, Olga? 94. 94. Entonces tal vez Claudia sí, pero Nicolás lo dudo. Entonces, Yo de Claudia me acuerdo, pero ya era muy grande. Sí, sí, de, sí, yo me gradué mucho, mucho, mucho antes. Yo soy tercera promoción, así es que hijo de pucha, más, más sí. grandes, pero no, eso no quiere decir nada con la edad. Entonces yo les voy a dejar un momentico con Claudia mientras le hago un recordatorio a las demás personas de que ya estamos conectados. ¿Les parece? Que, perdón, no con Perfecto. Claudia, Bueno, sino con oiga, Olga. por favor. Entonces permítame, yo me pongo en mute y ya hago. Entonces, Olga, quedan contigo en estos 5 minuticos mientras llamamos o escribimos a las demás personas, ¿vale? Perfecto. Si quieren, Claudia y Nicolás, mientras empezamos, si me quieren contar un poquito por qué les interesó el curso, el webinario. Claro, por supuesto. Si quieres, ¿empiezas Claudia o yo empiezo? Empieza si quieres. Claro. Bueno, yo soy de la promoción 2015. Digamos que soy abogado, me dedicaba más que todo al tema financiero de fintechs. Estuve un tiempo en Bancolombia en Asset Management y otro tiempo en Clara, que es un unicornio mexicano que pues ya está teniendo una presencia fuerte acá en Colombia. Y pues actualmente estoy sin trabajo y he pensado bastante en iniciar mi startup enfocada un poco al tema de manejo de datos por inteligencia artificial. Ujú. Súper. Mm, Gracias por compartir tu historia. con gusto. Bueno, yo soy médico, vivo en Estados Unidos y hago el trabajo en salud pública y en la parte administrativa. Y nada, Ujú. solamente me parece súper interesante. Es algo que es nuevo y si uno no está, si no lo aprende, Actualizado. dentro de poquito no sabe dónde está. Entonces nada, me parece súper, súper interesante aprender un poquito de esto. Súper. Perfecto. Mil gracias, Claudia. Andrés, ¿qué dices? ¿Empezamos? Sí, dale, dale, empecemos. Ahí se van a ir seguramente uniendo. Ahí llegó eh, Santiago Carmona, que Ujú. es parte del Consejo de Exalumnos, es embajador. Entonces, y ahí mientras tú inicias, si quieres algo más suavecillo, yo les voy escribiendo a todos los demás, ¿vale? Que Sí, tenemos vale. Perfecto. 40 Muy bien. exalumnos inscritos, ¿vale?
Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar para no extender mucho el tiempo de todos los que se conectaron. Buenas noches, Santiago, también. Bueno, Buenas como noches, Andrés ya prendo mi cámara. sí, listo. Como Andrés me presentó, mi nombre es Olga Johanna Truega Peña y yo me gradué en la promoción del 94 y los voy a acompañar esta noche un rato a descubrir el poder de la inteligencia artificial en los negocios. Y obviamente agradezco un montón que se conecten para escucharme y bueno, para aprender no solamente por qué este poder es tan grande, sino también para entender los riesgos y las responsabilidades que conlleva, sobre todo porque este poder de la inteligencia artificial es un poder enorme y para poder aprovecharlo al máximo, no solamente hay que aprender a usarlo y entender cómo se usa, sino también crearlo, saber crearlo, implementarlo y adoptarlo de una manera ética y responsable. Eh, la agenda de hoy está bastante cargada porque quería en- tocar un poco de una forma bien general qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus fundamentos, para qué se utiliza prácticamente en los negocios, los beneficios que podemos obtener. Quería compartirles también ejemplos en Colombia de utilización de inteligencia artificial en empresas colombianas y en Europa y el impacto que esto tiene. También, como lo expliqué ahorita, todos los riesgos que implica esta tecnología y las responsabilidades éticas que tenemos. Y finalmente, conclusión y llamada a acción. Les quiero dejar un mensaje al final y si tenemos tiempo, hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Igual Andrés tiene un enlace que yo le compartí donde me pueden, igual después de la conferencia, hacer preguntas. Yo trato de contestar lo más pronto que pueda. Em, Sobre mí les cuento que soy experta en excelencia operativa, lidero equipos internacionales en Europa y lideré proyectos de innovación tecnológica y soy apasionada en la tecnoética. Y como trabajé más de 20 años en tecnología, bueno, llevo trabajando más de 20 años en tecnología, siempre estuve enfrentada o confrontada con los temas de qué tan lejos ir con la implementación y la creación de tecnología, hasta dónde llegar, sin causar daño, respetando las regulaciones, la ética, los valores sociales y protegiendo los derechos fundamentales. Así que esto ha sido siempre un tema que me ha acompañado siempre. Y ahora como gerente CEO de AIQ Europe, acompaño también a individuos, a gobiernos, a organizaciones, empresas, en todo lo del diseño, el desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial con valores éticos como por ejemplo la transparencia, la explicabilidad, la justicia, la responsabilidad y la inclusión, que seguramente son términos que ustedes ya de pronto habrán escuchado. Mi empresa es una startup. eh, Empezamos el año pasado. Mis socios también son expertos en tecnología en diferentes sectores y nosotros producimos nuestra propia inteligencia artificial y estamos especializados en el desarrollo de esa tecnología en forma responsable y ética. Creamos soluciones para evaluar la madurez, para implementar la inteligencia artificial en organizaciones, gobiernos, etcétera, pero también a nivel individual, porque aprender la inteligencia artificial requiere una jornada a largo plazo, no es una cosa que se hace y se aprendió y se acabó, sino
es algo que hay que ir iterando todo el tiempo. La velocidad a la que la inteligencia artificial avanza, no alcanzamos nosotros mismos que la creamos a entender todo lo que está pasando y a mantenernos informados. Para poder ayudar a la implementación de estas estrategias, creamos programas de alfabetización para ayudar a todas estas instituciones, individuos, empresas que no tienen conocimiento tecnológico para poder interactuar de manera crítica con la tecnología. No solamente consumirla, sino de verdad mirar de manera cómo funciona de manera ética, estratégica y humana. Bueno, em, tengo una lista aquí de temas que no vamos a alcanzar a cubrir hoy porque el área de la inteligencia artificial es gigantesca. Hay muchísimas cosas que discutir, que hablar, que investigar. Tengo esta lista por si hay alguien que tiene interés en profundizar alguno de estos temas. Por medio de la asociación, si contactan a Andrés, pues podemos tratarlos en otro webinar. Si tienen preguntas, como somos pocos, me las pueden hacer directamente. Y hasta ahora somos solo 4, ¿no? Sí. Es muy boutique el webinar, no te preocupes. Muy bien. Vale. Entonces, un poco como para calentarnos antes de empezar con la parte teórica, quería saber un poquito sobre sus conocimientos en inteligencia artificial, qué saben, qué es la inteligencia artificial, si ya la están implementando para lo que ustedes hacen o en otras cosas y qué están haciendo con eso. Si quieren compartir un poco, no tienen que, pero si quieren, me encantaría oírlos. O son No, novatos. si quieres Dale, arranco yo, Santiago. el burro ¿Sí? adelante. Bueno, estoy de hecho terminando un diplomado en IA y una de las cosas que más me ha llamado la atención y que cada día lo veo más es que la inteligencia artificial es una revolución industrial posiblemente más importante que las últimas dos. Todo lo va a cambiar la inteligencia artificial en diferentes áreas. Entonces, para mí es es como, yo soy empresario, tengo una firma de consultoría para consultorios y clínicas médicas. A los doctores no les enseñan a ser empresarios, yo les ayudo con eso. Pero entonces, para complementar la respuesta, yo utilizo inteligencia artificial para diferentes funciones. Para mi trabajo, para complementar lo que sé y lo que conozco de mi experiencia, me ayuda a complementar, para relacionarme con un cliente, para mandarle un mensaje por LinkedIn, para armar un webinar, para hacer algunos diseños. Y últimamente, les voy a hacer esa pequeña confesión, la estoy utilizando como mi psicólogo. Entonces me conseguí un prompt para que me analizara con algunas instrucciones y demás, y me quedé absolutamente sorprendido de lo que salió en la respuesta. También iba a tener una conversación muy difícil con mi socio, entonces le di el contexto y me ayudó. Entonces, realmente el alcance de lo que uno puede hacer con inteligencia artificial es inmensamente grande, la utilidad es absoluta y para terminar mi respuesta y no extenderme más, creo que el 99.9% de la gente no la sabe manejar, y me incluyo en ese 99.9%, y yo creo que el entendimiento de lo que puede hacer y cómo poderlo hacer hasta ahora está medio arrancando, y eso que esto ya lleva 2 años. Entonces, pues, muy agradecido contigo, Olga, por este espacio. Yo sé que la hora es inconveniente y si no se conectó mucha gente, no te preocupes. Lo hacemos acá, que valga la pena tu tiempo y tu disposición. Mejor para nosotros. Muy bien, perfecto.
No, a mí me encanta si puedo transmitir el mensaje y ayudar en algo, aunque sean tres personas, para mí ya es importante. Así que muchísimas gracias. No sé, Nicolás o Claudia, si quieren decir algo más. Bueno, como yo dije al comienzo, lo mío es muy, muy básico. Es solamente entender cómo funciona y tratar de... Yo soy médico, como lo dije anteriormente, entonces esto es como un mundo completamente extraño. Sé que es una Ujú, ayuda fundamental, pero al mismo tiempo es como ese temor que si no, de lo desconocido, ¿verdad? Entonces hay que conocerlo como para volverlo al enemigo, hay que tenerlo de cerca. Esa es mi filosofía con la inteligencia artificial, porque es algo que definitivamente tengo que entender para saber, no criticarla, sino para saber utilizarla y al mismo tiempo implementarla en lo que se pueda. Yo no diría que la utilizo a diario, la juego con ella y tengo ujú, algún conocimiento, pero no es lo mismo, solamente el hecho de cómo se generan los prompts o hay que aprender a hablar un idioma que uno no habla el día a día, ¿verdad? Para poder obtener el resultado que quiere. Entonces, entre más pueda aprender de ella, mucho mejor y pienso que es una revolución absoluta que si no estamos al día, nos quedamos atrás. Y no es que nos vaya a reemplazar, sino simplemente que tenemos que aprender a utilizarla para hacer la parte del día a día. Igual cuando empezó el internet o cuando empezaron cosas, cuando hubo los cambios, esos revolucionarios de toda la vida, y esto es parte ujú. de eso, así lo veo yo. Súper, sí, me encanta lo que dices sobre aprender otro idioma, porque exactamente tenemos que aprender a hablar el idioma de esta tecnología. Y lo iba a mencionar un poco más adelante cuando les muestre la diapositiva sobre cómo funciona ChatGPT, em, sobre esta disciplina de prompt engineering, ¿no? Que es de verdad solamente para aprender a comunicar con la tecnología, pero no solamente tecnológicamente, sino de manera estratégica. Y eso es un nuevo idioma que tenemos que aprender todos. Entonces, súper, mil gracias por sus comentarios. Nicolás, ¿tú quieres decir algo más? Sí, no, pues muy rápidamente que pues sí es una herramienta que pues dependiendo del nivel de conciencia que tengamos de su utilidad, pues la podemos utilizar de diferentes maneras y pues también más allá de eso el uso ético, como pues tú bien lo enfatizas, en cuanto al nivel de datos que le damos y el nivel en el que puede permear nuestra vida, pues es un tema adicional que pues a mí, para mí tiene que estar en la definición, en lo que engloba el concepto. Perfecto, mil gracias. Súper. Bueno, entonces seguimos. Em, bueno, les quería empezar bueno, para estar alineados un poco explicando qué es la inteligencia artificial. Santiago ya está más avanzado en esos temas, pero principalmente se trata de sistemas informáticos que son capaces de simular o de replicar procesos que son propios, exclusivos de la inteligencia humana, como por ejemplo aprender, razonar, conducir autos, planear y resolver problemas, que es para que lo que más la usamos en este momento. La inteligencia artificial no es algo que se considera como una sola inteligencia, sino realmente es un sistema, un ecosistema de tecnologías que incluye o una familia de tecnologías también, se puede decir, que incluye diferentes sistemas o técnicas, por ejemplo, como el aprendizaje automático, en inglés le dicen machine learning, em, o redes neuronales de procesamiento del lenguaje natural o NLPs. También hay visión por computadora, robótica, un montón de cosas. Y cada una de estas técnicas aporta una pieza distinta al rompecabezas y juntas permiten resolver una gran variedad de problemas de nuestro mundo real. En este momento nosotros usamos y trabajamos con la inteligencia artificial débil, que se llama Weak AI, y está basada en aprendizaje automático o machine learning. Em, aquí tengo un ejemplo de un poco básico de cómo funciona o son las diferencias de los dos principales tipos de inteligencia artificial, de la débil y de la fuerte que les acabo de explicar.
La inteligencia artificial débil es la más común y es la que está diseñada para tareas verdaderamente específicas en un dominio limitado. Sus técnicas de aprendizaje son a partir del aprendizaje automático, donde aprende patrones de datos y hace predicciones probabilísticas. Así funciona el ChatGPT. Toda la información a la que puede acceder le permite hacer predicciones probabilísticas. Y bueno, el ejemplo del ChatGPT es una de las herramientas de inteligencia artificial débil que más usamos en este momento. Generalmente esta inteligencia puede superar la inteligencia humana en muchas tareas, pero es una inteligencia que no tiene conciencia y que realmente no tiene sentimientos ni comprensión real. Al lado tenemos la inteligencia artificial fuerte o la Strong AI, que básicamente es la que llamamos ahora Artificial General Intelligence o inteligencia general artificial, que es la inteligencia a la que todo el mundo tiene miedo. Si piensan en películas como el Terminator y Odisea en el espacio. Esta inteligencia es una inteligencia que es comparable o superior a la humana. Eh, Teóricamente es capaz no solamente de razonar ni de planificar, sino también de adaptarse y de autoevaluarse, como lo haríamos nosotros. Y técnicamente, teóricamente, digamos, podría lograr tener una conciencia del yo, tener inteligencia en múltiples contextos como lo hace el ser humano, lo que no puede hacer, por ejemplo, en la inteligencia artificial débil, porque solo está dedicada para una tarea. Em, y tiene un pensamiento metacognitivo, es decir, puede pensar sobre su propio pensamiento. Y eso es la inteligencia artificial que estamos desarrollando en este momento. Todavía no existe, em, pero digamos que sería la meta inteligencia del futuro y por eso es tan importante empezar a entender ahora la inteligencia artificial fácil de la débil que tenemos ahora que todavía podemos comprender antes de que nos supere la inteligencia que ya no logremos por la velocidad en la que ella misma aprende de sí misma, no logremos comprenderla más. Yo ahí tengo una preguntita, perdón. Dime. ¿Podrías elaborar un poquito más esto de puede aprender sobre su propio pensamiento? O sea, puede elaborar sobre su propio pensamiento. Sí, O sea, digamos, cuando en esta inteligencia artificial puede pensar sobre múltiples problemas en contextos y crear soluciones. Por ejemplo, tú le dices que a esta inteligencia artificial que cree necesitas crear clips para coger hojas, digamos. La inteligencia artificial va a hacerlo hasta el punto en que puede convertir todo lo que tenga en su entorno en un clip, ¿sí? En este momento no hay el razonamiento para parar y para decir, no, eso no se puede hacer, porque porque hay barreras, porque hay peligros, porque no es ético, por en fin, muchas cosas. Digamos que en este momento, como la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial, mejor dicho, no está alineada con nuestros valores sociales, puede hacer cosas que en su inteligencia son correctas y válidas, pero no en la nuestra. Y por eso es tan importante en este momento que tenemos la oportunidad de crear inteligencia artificial, de crearla con ética, con responsabilidad y con nuestros valores sociales alineados para evitar ese tipo de problemas. Digamos, eso evitaría yo siempre hablo de del Skynet myth, em, que nos va a acabar a todos porque piensa que nosotros somos un riesgo para el planeta. Em, y es por eso que es tan importante actuar en este momento. Digamos que esto está bien lejos, pero es posible que lleguemos a eso y no lo logremos controlar. Por eso es importante ahora tener esa conciencia de aprendizaje. Muy bien.
Como expliqué antes, el ecosistema de tecnologías o familia de tecnologías que compone la inteligencia artificial está compuesta de las técnicas de aprendizaje, que son, por ejemplo, el machine learning o aprendizaje automático, donde las computadoras aprenden con ejemplos específicos para crear probabilidades estadísticas o predicciones. Las redes naturales son otra forma de aprendizaje que se encuentran dentro del machine learning y que es un sistema inspirado en el cerebro humano para que conecte información reconociendo patrones de datos. Y muchísimo más avanzado es el deep learning, que son redes neuronales que permiten identificar patrones de datos muchísimo más complejos, como las que usa el ChatGPT. Con deep learning, por ejemplo, combinado con otros componentes complementarios, podemos tener la visión artificial, por ejemplo, cuando descargamos o cuando desbloqueamos el teléfono o cuando, por ejemplo, las casas inteligentes, solamente con la cara, puedes abrir puertas o manejar cosas. En funciones específicas de la inteligencia artificial, hay inteligencia artificial que es predictiva, que es muy utilizada en la industria porque adivina lo que podría pasar. Por ejemplo, cuándo va a fallar una máquina, cuándo va a faltar un repuesto, cuándo hay que hacer un mantenimiento. Em, Digamos que eso también es súper importante en términos médicos, reparación de máquinas, de elementos de operación, no sé, em, para un montón de usos industriales. La inteligencia artificial generativa es la que crea cosas nuevas, como el ChatGPT, textos, imágenes, el DALI, por ejemplo, o música también. Tenemos la inteligencia artificial analítica que explica datos enormes, cantidades de datos en forma muy simple y explicando qué pasó, por qué, qué se puede hacer, cuáles son las nuevas estrategias a seguir. Y hay la inteligencia artificial robótica, que es la que interactúa con el mundo real y físico. Los robots no necesariamente tienen inteligencia artificial, pero pueden tener inteligencia artificial, que es lo que está haciendo Musk y muchas otras empresas ahora, tratando de crear humanoides, digamos, robots, que puedan hacer tareas específicas. También digamos, en Europa en este momento están tratando de tener robots para ayudar con la falta de personal en casas de ancianos, de ancianatos, para hacer tareas fáciles como traer el agua, prender la televisión, etcétera. Tareas muy simples, pero que requieren también un nivel alto de inteligencia, digamos, más que un robot que coge una máquina o coge un artículo y lo pasa en una banda de productos a otra banda. Y en complementos complementarios, ya les hablé un poquito sobre esto, están los modelos de procesamiento del lenguaje que permiten a la inteligencia artificial entender y generar texto humano. Está la visión artificial que permite ver en el sentido de entender imagen, em, como lo expliqué, por ejemplo, para el celular. Y hay sistemas expertos que utilizan reglas para tomar decisiones lógicas, como en los diagnósticos médicos. Em, y estaba leyendo que, de hecho, digamos, los diagnósticos de radiografía para el cáncer, hay avances enormes, donde muchas veces la tecnología es muchísimo mejor que los seres humanos para diagnosticar ciertas cosas. Sin embargo, nosotros siempre hablamos de algo que se llama human in the loop, porque la tecnología no tiene todavía la capacidad de comprender ciertas relaciones que un ser humano podría. Así que es bien importante no dejarle todas las decisiones a la tecnología, sino siempre cuestionar si eso es correcto, entender de dónde vienen los datos, para qué se usan, cómo se usan, etcétera.
Em, Muy bien, aquí traté de explicar un poco cómo funciona el ChatGPT, solo para explicarles la complejidad de este tipo de sistemas. Como expliqué, es una combinación de tecnologías. Está el ChatGPT está basado en LLMs, que son los Large Language Models, que aprenden, son una parte de una aplicación que se encuentra dentro de las Natural Language Processing y Processor, y que permiten a la inteligencia artificial generar lenguaje humano. Y ellas aprenden del deep learning, de las capas que les expliqué ahora, de esas redes neuronales avanzadas. Em, Así que esos datos, esos algoritmos se entrenan con datos para lograr, digamos, resolver muchos problemas del mundo actual. Bien. Em, para hablar un poco de los usos de la inteligencia artificial actualmente, em, la mayoría de industrias para los que se usa, digamos, si dejamos un poco al lado la medicina, la salud, se está usando un montón para el marketing y ventas, para personalizar todo lo que son experiencias de cliente basados en todos los comportamientos y predecir patrones de compra, por ejemplo. También en operaciones y eficiencia están automatizando un montón de procesos que son repetitivos, los sistemas de mantenimiento predictivo que ya les hablé antes, y también optimización de rutas, por ejemplo, de logística para reducir costos operativos. Recursos humanos es un tema del que me gusta hablar un montón porque tengo un poco de crítica a nivel ético sobre todo lo que pasa en este sector a nivel de reclutamiento automatizado, porque la inteligencia artificial toma decisiones sobre candidatos de manera automática sin que haya un humano que revise sus decisiones finalmente en el momento. Así que estamos negándole oportunidades de trabajo a personas simplemente porque no caben dentro de los marcos de cómo se entrenó el modelo para escoger los candidatos. Pero también se puede usar para cosas súper importantes como es el análisis del desempeño, que permite de forma mucho más exacta, basada en datos, de darle promociones a gente, a aumentar el sueldo, etcétera, y también ayudar a crear una formación adaptativa, es decir, que podemos ya con todo el análisis de datos ser mucho más coherentes en cómo educamos, por ejemplo, a los empleados en diferentes temas, saber qué les falta, qué skills tienen, y para qué puestos, digamos, los podríamos preparar, porque una de las consecuencias de implementar inteligencia artificial, como ya seguramente saben, es, bueno, los empleos que van a eliminarse, pero también los empleos que se van a crear. Y esto nos permite en este momento planear para el futuro del trabajo. Es un tema bien importante. Y finalmente, atención al cliente. Colombia es un país de servicios. Me imagino que todos han tenido encuentros, bueno, Estados Unidos también, Claudia, encuentros con chatbots. Podemos contactar ahora ya servicio al cliente 24 horas sobre 7 días. El bot es capaz de analizar nuestros sentimientos y si hay un problema bien grave que no puede resolver, nos pasa al humano. Y se crean muchos mejores procesos y sistemas para mejorar la satisfacción de los clientes, mientras que se reducen tiempos de espera, porque la inteligencia artificial entiende mucho más rápido qué hacer y qué respuesta dar. Muy bien.
Bueno, beneficios generales de la inteligencia artificial. Lógicamente hay mayor eficiencia en procesos debido, por ejemplo, al uso de automatización. Hay más competitividad porque se pueden reducir costos, reducir errores y esto permite un trabajo muchísimo más eficiente. Em, También hay una mejora enorme en la toma de decisiones basada en datos y no en prejuicios o en experiencias, sino realmente con la realidad. Bueno, suena un poco redundante, pero sí, con datos reales que permiten no solamente aumentar la toma de decisiones o mejorarla de forma general, sino también en tiempo real, porque por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial predictiva puede decirnos tendencias del mercado y así los gerentes pueden ajustar sus planes y estrategias en tiempo real. Y también la inteligencia artificial, Nicolás, para ti, por ejemplo, importante, nos permite generar oportunidades de negocio, crear empresas y crear productos y servicios que antes no existían. Por ejemplo, Rappi usa eso para la inteligencia artificial para mejorar recomendaciones y hacer entregas más rápidas. Pero les voy a contar ahora sobre un caso bien interesante que leí sobre una empresa colombiana. Muy bien. Cuando estaba haciendo mi investigación sobre la implementación y la adopción de la inteligencia artificial en Colombia, me quedé súper impresionada porque primero, Colombia se destaca de verdad enormemente en América Latina por su implementación de inteligencia artificial. Y esto es súper importante porque las pymes representan el 99% del tejido empresarial de Colombia y contribuyen al 40% del PIB. Quiere decir que implementando de manera responsable y usando la inteligencia artificial pueden mejorar o mantener su competitividad, idealmente mejorar su competitividad. Em, Colombia está además entre los países que lideran la inversión en inteligencia artificial en América Latina. El 44% de las empresas colombianas que usan inteligencia artificial ha tenido ya resultados tangibles desde de todas las iniciativas que han implementado. El 59% de esas empresas ha implementado la inteligencia artificial en menos de 6 meses. El promedio global es del 48%. Y cuando vemos las áreas en las que se ha implementado, no es muy diferente para lo que se ha implementado a nivel global. Digamos, el servicio al cliente, Colombia es un país de servicios, lidera con un 70% de implementación en inteligencia artificial, seguido por el marketing, 53%, el sector de tecnología, el 33%, y todo lo que son operaciones, el 31%. De todas las pymes colombianas que han implementado la inteligencia artificial, el 81%, como está aquí, reporta que hay un aumento de la productividad. El 80% ha mejorado la satisfacción al cliente, el 77% ha elevado la calidad del trabajo y el 71% ha fortalecido el compromiso de su personal. Estos son datos súper impresionantes y de verdad que dan muchísima esperanza de todo lo que puede venir para el país. Si aprendemos no solamente a usar la inteligencia artificial, sino a entenderla de verdad, a crearla y conjuntamente. Un dato que me impresionó enormemente es el retorno de inversión de las iniciativas, porque las iniciativas de inteligencia artificial de las organizaciones en Colombia tienen un retorno de inversión de 3 veces mayor a su costo, que es la cifra más alta de toda la región junto con Chile.
Y la velocidad de lograr este retorno de inversión también es impresionante. Lo logran en 13 meses y es digamos, el tiempo promedio más alto de todo Sudamérica, más rápido de todo Sudamérica. Em, Muy bien. Los usos prácticos de la inteligencia artificial en los negocios, saqué tres ejemplos que me parecieron bien interesantes y bien importantes. Uno es una empresa que se llama It's Cloud. Es una empresa que usa la inteligencia artificial para redistribuir comidas y desde su creación en el 2019 ha redistribuido 42.000 toneladas de alimentos, reduciendo desperdicios, ayudando a poblaciones vulnerables y reduciendo el impacto ambiental. Han logrado ahorrar 40 millones de dólares a la industria y 100.000 toneladas de CO2. Luego está el grupo Éxito. También ellos han implementado la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los usuarios, sobre todo mediante búsquedas inteligentes y predicciones de demanda, para mejorar también sus inventarios y sus sistemas logísticos. Y está el grupo Cartama, que es el mayor exportador de aguacate Hass en Colombia, que usa la inteligencia artificial para mejorar su calidad y todos sus procesos. Y gracias a esto, Colombia pasó de no cultivar aguacate Hass en el año 2000 para liderar exportaciones con 183.000 toneladas. Así que hay una capacidad enorme para creación de negocios sabiendo utilizar la inteligencia artificial. En casos de Europa, por ejemplo, Zalando es una empresa que vende moda online. Utiliza inteligencia artificial para personalizar la experiencia de sus clientes, recomienda productos basados en el comportamiento de los usuarios, y también optimiza la gestión de todos los inventarios. IKEA, para los que lo conocen, también ha implementado la inteligencia artificial predictiva para optimizar el manejo de sus inventarios y optimizando toda la cadena de suministro y reduciendo los costos operativos. Y Decathlon emplea también inteligencia artificial para predecir la demanda y evitar el exceso o la falta de stock. Em, Ahora el tema del que podemos hablar un poco más profundamente, detrás de cada gran avance tecnológico hay también grandes riesgos y grandes responsabilidades. Em, y me gustaría hablar un poco sobre los riesgos éticos que debemos anticipar, simplemente porque aunque la tecnología en sí es neutral, debemos considerar las consecuencias del uso que le demos. Entonces, por ejemplo, uno de los mayores riesgos que existen en el uso de la inteligencia artificial es el sesgo algorítmico. No sé si habrán oído de esto antes. Em, el sesgo algorítmico ocurre cuando los sistemas de inteligencia artificial toman decisiones que son injustas o discriminatorias porque hay prejuicios que están existentes en los datos que utilizan para entrenarse, porque el diseño, por ejemplo, del algoritmo también está diseñado con esos prejuicios y porque no hay mucha diversidad en los equipos que desarrollan esa tecnología. Esto ha ocasionado, no sé si han oído los casos de Amazon o de Apple, cuando, por ejemplo, hay discriminación para entregarle a las mujeres, por ejemplo, tarjetas de crédito o tienen créditos mucho menores, simplemente porque los datos que utilizan son datos antiguos para tomar decisiones de hoy. No podemos hacer nada contra eso en este momento, pero hay
formas de empezar digamos, a limpiar un poco esos datos y a entender cómo crear nuevos datos para el futuro. Hay también sistemas, por ejemplo, de reconocimiento facial que no son tan precisos. ¿Qué? Ya va, Oh, me demoro un poquito. em, Marcela, pues, por favor, apagar el micrófono. No, sorry. No, no pasa nada. Hay sistemas, por ejemplo, de reconocimiento facial que son menos precisos para personas con piel oscura. Hay modelos también que replican el lenguaje ofensivo sin filtros adecuados, como ya lo hemos visto con el asistente de Google, que tuvieron que desconectarlo después de un par de horas de uso. Otro tema bien importante es la colonización de datos. La colonización de datos, ups, la colonización de datos es un fenómeno que ocurre cuando datos generados por comunidades o países son recolectados y monetizados normalmente por potencias extranjeras o por multinacionales, sin un retorno justo para los verdaderos productores y posiblemente sin su consentimiento, sin su aprobación. Especialmente en nuestros países del hemisferio sur son los más afectados, y precisamente si nosotros en Colombia y en América Latina no desarrollamos nuestras propias capacidades en inteligencia artificial, el riesgo de ser solamente fuente de datos y no protagonistas de la transformación tecnológica va a seguir aumentando. Otro tema muy importante, otro riesgo, son los impactos ambientales, porque la inteligencia artificial genera efectos críticos sobre el medio ambiente. No son a largo plazo, son ya. Por ejemplo, para guardar y almacenar todos estos datos, se necesitan un consumo enorme, hay un consumo enorme de energía en los centros de datos y para poder refrigerar esos centros de datos se necesita montones enormes de agua. También hay un riesgo laboral, riesgo de explotación laboral muy grande. Muchas empresas conocidas han ido a países de África. Luego puedo compartir enlaces si a alguien le interesa. Para entrenar los modelos, por ejemplo, de visión, se necesitan personas que se pasen horas, horas, horas y horas enteras identificando si lo que se ve es lo que tiene que verse, por ejemplo. Así que ven todas las imágenes que puedan imaginarse y horas enteras por salarios irrisorios. Y finalmente también hay riesgos muy grandes en términos ambientales por todo lo que es la explotación de tierras raras para producir los componentes de los chips para la inteligencia artificial. Y un tema bien, bien importante del que yo creo que todos somos bien conscientes y muy preocupante porque esto está creando muchos problemas bueno, a nivel social, de confianza, también sobre todo nuestras instituciones políticas, no digo nuestras de Colombia, sino mundiales. Em, por ejemplo, los riesgos democráticos que existen por la manipulación de datos para influir en elecciones, la distorsión también de informaciones o desinformación, la polarización social y el manejo de contenido de discurso en las redes sociales son elementos muy importantes que están afectando la democracia y los sistemas de valores del mundo occidental, digamos, que conocemos y que queremos proteger. Muy bien.
Ya vamos a terminar y creo que acabamos casi a la hora que es. Em, Antes de dejarles el último mensaje, quería decirles que la inteligencia artificial es para todos, no solamente es para las empresas gigantes, para la gente que sabe tecnología, sino para todos nosotros. Todas las asociaciones pequeñas, las pymes pueden beneficiarse cuando implementen soluciones que son asequibles, sobre todo cuando aprenden a entender cómo funciona y para qué sirve la inteligencia artificial. Otro consejo que me gustaría darles a los empresarios o a cualquiera que quiera implementar inteligencia artificial o empezar a usarlas, evaluar las necesidades, identificar cuál es el nivel de madurez y las oportunidades específicas en la organización o en el contexto en el que lo quieran utilizar. Em, Porque no basta con implementar, digamos, la inteligencia artificial y consumirla, sino hay que hacerlo responsablemente, con valores, con estrategia, con un propósito que sea definido. Yo hablo mucho de intencionalidad, no solamente implementar inteligencia artificial porque todo el mundo lo está haciendo. Es uno de los temas, digamos, en este momento que estoy viendo yo como empresaria de inteligencia artificial. Las empresas vienen a nosotros porque implementaron inteligencia artificial del cajón y no ven ningún tipo de resultados, las personas, sus empleados no lo usan. Y cuando hacemos el reverse engineering, nos damos cuenta que hubo una mala interpretación, no hubo una adopción porque no se entendió el uso, realmente para qué, con qué finalidad, y se respetaba todas las estrategias empresariales que estaban planeadas. Y la alfabetización es para mí soberanía, es una forma de empoderamiento bien grande porque nos permite proteger nuestros valores de esos, como sociedad, como región, nuestros valores democráticos. También nos ayuda a decidir. em, Iván, ok. Nos permite también decidir quién usa nuestros datos, cómo se usan, y podemos innovar responsablemente cuando tenemos muchísimo más conciencia sobre cómo funciona la tecnología. Em, exacto, bueno, eso es simplemente para cerrar, es no consumir solamente usar la inteligencia artificial, sino de verdad tratar de aprender, de estar al día, de entender que debe reflejar el uso que le demos, tiene que reflejar nuestros valores para no aumentar las injusticias sociales, para no destruir nuestro sistema de valores y nuestro sistema democrático. Y esto tiene que representar también nuestros valores y nuestras aspiraciones como región. Bueno, aquí voy a parar por si hay preguntas que alguien... Yo tengo una pregunta, Olga. Dime, Nicolás. No sé si de pronto en todo el bagaje que tienes pues de varios ejemplos de inteligencia artificial, has visto algún ejemplo, pues no sé, digamos que los mayores ejemplos de mayor efectividad de la implementación de la inteligencia artificial es para maximizar procesos o para agilizar en general ciertas cosas. Pero ¿qué uso, método ético has visto que se ha utilizado para implementar la sociedad en términos humanos, en términos de mayor conexión de personas, en términos de, sí, generar mayor conexión, de que las cosas no sean tan digitales? ¿Qué ejemplo responsable y ético has visto de pronto? O si lo has visto. Digamos que en este momento no te podría hablar de un ejemplo claro que mejore las relaciones interpersonales.
Hoy hablé con un empresario precisamente de inteligencia artificial que está creando una nueva plataforma estilo Facebook, eh, donde el contenido, digamos, es un contenido que no es creado con inteligencia artificial 100% certificado, no hay inteligencia artificial en la aplicación, simplemente son conexiones humanas y los videos que tú crees son videos que se pueden crear solo en la plataforma a través del software de la plataforma, digamos. Em, Esa es una de las aplicaciones que he visto recientes, pero estamos aprendiendo en este momento a medir ese tipo sí, digamos, a cuestionarnos sobre el tema ético y responsable. Es un tema reciente relativamente en el contexto de inteligencia artificial. Y por eso yo creo que vamos a ver muchos avances en este momento porque mucha gente está empezando a cuestionar estos temas. Si encuentro algo que en este momento de pronto no puedo pensar exactamente, te lo envío. Em, pero normalmente lo que yo veo, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer es en aplicaciones, bueno, digo, estamos tratando de hacer la gente como yo que está interesada en inteligencia artificial, ética responsable, es tratar de crear marcos de gobernabilidad que podamos implementar en el desarrollo de la tecnología, cómo se crean los datos, cómo se generan, para que haya una más confianza, más equidad, menos injusticia, menos prejuicios en las decisiones que toma la inteligencia artificial y en las consecuencias que eso tiene. Digamos que tú hablaste de la fintech al principio, hay que tener en cuenta que todavía hay 1,4 billones de personas que no tienen acceso al sistema financiero, nunca han tenido cuentas bancarias y son inexistentes para la fintech. También tenemos, por ejemplo, 16% de la población del mundo que tiene algún tipo de minusvalía. Y si no implementamos sistemas de inteligencia artificial inclusivos para personas que no pueden ver, oír o tocar, cosas estamos también excluyéndolos. Y una charla que di hace una semana o dos sobre este tema es bien importante para la gente como yo que crea tecnología, pero es para la gente que la usa entender que cuando se codifican esos sistemas, la gente ve datos, puntos, ¿sí? Por todas partes, pero no son puntos, son seres humanos. Detrás de eso hay una historia, hay una casa, hay una familia y es la creación de sistemas, tiene que tener en cuenta que no importa que sean estadísticamente las puntas de una curva, son seres humanos y nos tenemos que ocupar de todos y tratar de incluirlos en todo lo que estemos haciendo en este momento. Olga, sin dejar de lado el tema ético, pues yo creo que muchos de los que estamos acá queremos entender cuál es, cómo se optimizan nuestros negocios utilizando la inteligencia artificial, cuáles son los beneficios que nos brindan. Y algunos, como yo, pues no tenemos ningún acercamiento, conexión o experiencia con la inteligencia artificial. Entonces, es uno que debería hacer para sus propios negocios. O sea, se mete a ChatGPT y explora, hace un curso contigo, con YouTube. ¿Qué debemos hacer? Y pues repito la primera pregunta, ¿cuál es el alcance? ¿Cómo optimizamos nuestros procesos? Em, Dos partes a esa respuesta. Gracias, Andrés. La primera, digamos, antes de implementar inteligencia artificial hay que saber exactamente para qué problema es el que tú quieres resolver con la inteligencia artificial. Es un problema de optimización
como tú dijiste, de procesos, quieres reducir costos en algún lugar, quieres reducir, no sé, inventario que no sirve, no sé, a nivel industrial, por ejemplo. Quieres optimizar el servicio al cliente, quieres entender o predecir, por ejemplo, comportamientos de los clientes que tú tienes. Hay un montón de aplicaciones, pero el primer paso es entender qué problema quieres resolver. Y yo siempre, cuando hago consultorías con mis clientes, lo primero que miramos es, asesoramos, no, ¿cómo se dice? Assessment. Medimos el nivel de madurez de la organización, por ejemplo. Qué tan preparados están tecnológicamente, éticamente, culturalmente. Culturalmente me refiero a la cultura empresarial. Em, También a nivel comercial, cuáles son sus metas antes de empezar cualquier proyecto, porque normalmente cualquier proyecto de inteligencia artificial cuesta mucho y sin entender cuál es el retorno de inversión, es un riesgo bastante grande que no funcione o que no haya adopción de los empleados. Luego, por otra parte, resolver un problema súper, claro que sí, porque puedes reducir costos, puedes mejorar tu eficiencia, puedes crear nuevas líneas de negocios, pero resolver problemas no necesariamente lo que tú ves como origen del problema es lo que es. Entonces, siempre vamos a volver a lo que es la misión, la visión, los valores de la empresa, qué metas tiene, porque todo eso, las empresas normalmente con eso crean sus procesos, es la base de sus procesos, de sus departamentos, y con base en todo eso van a medir en algún lugar datos sobre cómo funciona cada uno de esos procesos. Y esos procesos van a estar digitalizados y son la base finalmente de lo que va a tomar la inteligencia artificial para hacer cualquier cosa. Entonces, entender primero toda esa complejidad de la red empresarial, lo que constituye la empresa, es bien importante antes de lanzarse en la aventura, porque lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es hacer un reverse engineering de cosas que han sido implementadas y no funcionan. Tú puedes usar inteligencia artificial para cualquier cosa en este momento, digamos, para investigar si hay otras galaxias, para, no sé, crear imágenes, para textos, videos, crear arte. Simplemente el uso que tú le des, las consecuencias también son temas que hay que tener en cuenta. No sé si contesté tu pregunta, me fui mucho para el otro lado. Pero me falta, por ejemplo, para los que somos inexpertos en el tema de la Sí. inteligencia artificial, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde recurrimos? Ah, Sin dejar de lado el tema, pues, el tema ético. sí. Pues yo aconsejaría que, si tú me hablas de individuos o me estás hablando de empresarios No, o pues aquí yo creo que empresas, hay un poquito de Ay, todo, ¿no? O sea, de por ejemplo, todo. está Nicolás que quiere hacer un emprendimiento, Sí. estoy yo que quiero mejorar los procesos del área donde trabajo y estoy seguro que muchos como Iván y todos quieren también mirar, oiga, yo quiero mirar si ChatGPT me mejora todos los procesos, no necesito ya la secretaria o si puedo mejorar un poquito más allá los procesos de mi empresa, administrativos, financieros, etcétera, etcétera. Mm. Yo lo que aconsejaría es buscar un experto en temas de consultoría de inteligencia artificial em, para evitarse gastos innecesarios, digamos, o tener que hacer unas inversiones bien grandes en aprender solo qué hacer. Creo que vale mucho la pena aprender también, alfabetizarse, cursos para entender las bases de la inteligencia artificial.
pero mi consejo sería verdaderamente acudir a expertos en el tema. Hay consultorías que lo hacen, las consultorías son caras y grandes, digo. A veces se demoran un montón, pero hay gente como yo, gente como muchos que están fuera tratando de ayudar y empoderar a los empresarios, a las empresas pequeñas, a los individuos para, mm, para poder lograr esas capacidades. Y la idea no es mantener una línea de ingresos, sino empoderar para que cada uno pueda aprender con las bases y seguir lanzar sus negocios y avanzar. Entonces, hay dos preguntas adicionales. Una es, Ujú. por ejemplo, en el caso de Nicolás o Claudia, que no han tenido contacto con el tema, particularmente el de Nicolás y el mío, por ejemplo, también, que no tenemos un presupuesto asignado para desarrollar los procesos, la optimización. Podemos contactarte a ti para que nos des una asesoría por ser exalumnos. Sí, claro, con muchísimo gusto. Perfecto. Yo siempre tengo una hora, 45 minutos de asesoría y con muchísimo gusto, si alguien tiene preguntas, me puede contactar sin ningún problema. Y otra pregunta que nos hace Juan Felipe Aljure Ujú. es, ¿cómo visualizas el uso de la inteligencia artificial en el trabajo en el contexto de Latinoamérica en los próximos años? ¿Cuál sería el foco y cuáles serían las prioridades? Mm, Digamos que yo no trabajo muy cerca o casi nada con América Latina. Yo diría que tendría posiblemente el mismo trayecto que hemos tenido en Europa o Estados Unidos, donde hay muchísima más automatización de procesos, de departamentos, donde van a eliminarse trabajos o partes de trabajos, liberando espacios para que la gente aprenda otras cosas, para que puedan de pronto desarrollarse, moverse en otras direcciones, porque como expliqué, por ejemplo, las aplicaciones de inteligencia artificial en recursos humanos están haciendo un cambio enorme en la forma de ver em, cómo funciona la gestión humana en la empresa ahora junto con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es ahora otro agente, un tipo de empleado con el que tienen que trabajar también los gerentes. Y la idea no es reemplazar, sino ayudar a los empleados a mejorar su eficiencia y la calidad de su trabajo. Pero inevitablemente hay trabajos, hay procesos que van a desaparecer en los próximos años y por eso es bien importante. En este momento hay muchas iniciativas acerca del futuro del trabajo. em, Mirar, ya no, yo lo veo desde mi punto de vista europeo, ya no hay mucha libertad en términos de lo que podemos estudiar en el futuro, sino muchísimo más sobre lo que es requerido para poder trabajar en el futuro, que es bien diferente. Vamos a tener que aprender todos prompt engineering, vamos a tener que aprender todos un montón de cosas, análisis, ética, va a haber expertos en ética como yo, va a haber un montón, espero. El tema del trabajo va a modificarse al mismo paso como se está modificando y avanzando la inteligencia artificial. Vamos a estar enfrentados a nuevos retos cada momento, y eso va a generar nuevas posibilidades de otros empleos que en este momento de pronto no nos podemos imaginar. Por ejemplo, yo creo que en el futuro van a existir consultores que solamente van a estar encargados, y lo digo para los abogados que de pronto están aquí, van a estar especializados solamente
ayudar a empresas a trabajar a nivel internacional con inteligencia artificial, con sus sistemas de inteligencia artificial, porque todas las legislaciones son diferentes. Cada país tiene una idea distinta de qué es la ética, para qué se usa la inteligencia artificial. Así que hay muchas cosas que van a ir creándose y lo que yo les invito en este momento es a abrirse y empezar a investigar mucho más y a entender cómo puede verse el futuro, que se puede empezar a aprender desde ya para los próximos años. Bueno, yo les reitero a los que todavía están aquí conectados que las preguntas que tengan, si quieren que volvamos a profundizar en algún tema, eh, pues tenemos a Olga, que es exalumna como todos nosotros, para que nos apoye con su conocimiento y podamos resolver dudas, mejorar nuestros negocios, realizar emprendimientos y pues agradecerles de verdad su participación en el día de hoy. Olga, no sé si tú quieras cerrar con algo. Bueno, no, darles las gracias a todos por su interés y con muchísimo gusto, si alguien me necesita, me quiere contactar, si hay un tema que le interesa, de verdad me pueden escribir. Andrés les mandó un enlace, ahí me pueden hacer también preguntas. Yo les puedo compartir, o Andrés, tú tienes mis datos de contacto, mi página de LinkedIn, si se quieren conectar también. Yo escribo mucho sobre la inteligencia artificial, también sobre la inteligencia artificial responsable y ética. Así que si a alguien le interesa, bueno, con muchísimo gusto me pueden conectar Listo, Entonces, yo y contacten. te voy a estar contactando pronto. Ok, Muy muchas bien, gracias. entonces, ¿te parece bien si perfecto. comparto el teléfono ahí en el chat? Sí, también mi dirección de correo y de repente también mi LinkedIn. em, Por ahora les voy a enviar el teléfono, que es el que tengo en la mano, y el que quiera, pues que ya creo que todos tienen mi y me pueden escribir por teléfono de WhatsApp. WhatsApp, me pueden escribir y yo con mucho gusto les paso el resto de la información. Espérate. El resto de la información me refiero al LinkedIn o a la página de la empresa de Olga. Ay, perdón. Ujú, sí, si quieres, yo pongo aquí. Exacto, esa es mi Ahí está. dirección de correo. Y bueno, si me quieren escribir, con mucho gusto entonces. Y muchas gracias a todos. Mucha suerte en todos sus proyectos. Y bueno, hasta la próxima. No, gracias a ti, Olga, que estés muy bien. Vale, ok. Gracias a todos, un fuerte abrazo Gracias, Andrés, por la esperemos, invitación. y También. esperemos seguirlos contactando en estos espacios que genera el Centro de Exalumnos del Colegio. Un abrazo. Gracias. Gracias, Vale, Olga. muchas Chao, gracias, que Andrés, estén chao. bien. Mucho gusto.